Dios los esté bendiciendo a todos en esta tarde. Y el motivo que nos convoca en esta tarde es, aparte de estar reunidos para, una vez más, ser edificados en la palabra, etc., es para dar testimonio, como enseña la palabra, que cada vez que nosotros participamos de la Cena del Señor, la muerte de Cristo estamos anunciando hasta que Él venga. Eso es lo que estamos haciendo. Cada uno de nosotros tiene el compromiso también de transmitirle a otro, a veces poner en el estado, lo que sea, decir, hoy Cena del Señor. ¿Por qué? Para que el que no entiende por ahí, curioseando, le pregunta y usted ya tiene la oportunidad de darle la palabra de Dios. Porque ocurre un milagro grandísimo, capaz que si alguien le preguntara a alguno, dice, bueno, ¿cuál es el milagro más grande? Alguno dice, bueno, no sé, la resurrección de Lázaro, cruzar el Mar Rojo. Pero hermano, hubo un milagro, sabe que las sanidades generalmente eran individuales. Pero Dios hizo un milagro en un momento puntual que Él había determinado en ese calendario, en esa agenda que Dios tiene, y era que iba a estar ofreciendo un perdón inmerecido, justificándonos delante de Dios, no siendo merecedores de eso. Y eso se realiza, hermano, en un momento importante. ¿Sabe que hay, le llamamos de alguna manera evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay 4 llamados evangelios. Le hago el hincapié en el llamado porque lo he explicado en varias oportunidades. La carta a los hebreos nos aclara que ningún testamento tiene validez mientras el testador vive. Y una vez que el testador muere, entonces en ese momento el testamento entra en vigencia. Porque un testamento, mientras el testador vive, puede cambiarlo todas las veces que quiere. Ahora, de esos llamados, hermano, evangelios que hay allí, 4, 2 fueron discípulos de Jesús, discípulos de los llamados entre los 12, el primer y el último evangelio, Mateo y Juan. Y tenemos a Marco y tenemos a Lucas. Algunos fueron testigos de cosas que solamente ellos vieron. Sabemos que en muchas oportunidades, como la transfiguración, allí Jesús solamente le permitió a un grupo reducido de 3 discípulos poder observar ciertas cosas. Hay otros detalles, como el que nos relata Marcos, de un joven allí que estaba en el huerto de Getsemaní cuando estaban orando, que huyó, estaba cubierto con una sábana y huyó allí desnudo porque lo trataron de atrapar también. Y después, si usted estudia la palabra, sea un estudioso de la palabra, estudie Hechos de los Apóstoles, y va a ver, hermano, que ese muchacho era Juan Marcos, que la madre era donde estaban reunidos. Y cuando Pedro es encarcelado y sale y una muchacha Rode fue y abrió la puerta, hermana de Bernabé, era sobrino de Bernabé, el compañero del apóstol Pablo. Y cada uno fue aportando distintos testimonios y distintas maneras de transmitirnos una misma cosa de eventos que sucedieron. Ahora, hay una cosa que no se escapa de ninguno de los 4 evangelios, y es la celebración de la Cena del Señor. Ese evento, hermano, está plasmado en los 4 evangelios, con más abundancia y menos abundancia de detalle. Y es nuestra responsabilidad, hermano, poder estar estudiando esas cosas y transmitírselas a otros, porque, hermano, fue un momento trascendental, un momento donde todas las cosas, hermano, allí estaban encauzadas para coincidir en ese tiempo y en ese lugar, en esa obra que Dios iba a hacer. Si usted estudia, va a ver que la mayoría de las referencias que hay en cualquiera de los evangelios apuntan todo a Jeremías 31:31. Bien fácil de acordarse. Acuérdese de Jeremías 31:31. Bien fácil, ¿no? Y allí, hermano, habla acerca del establecimiento de un nuevo pacto. En un momento, hermano, en que el pueblo estaba sumido en la disciplina de Dios, en la desobediencia, estaban a punto de ser llevados cautivos y reconocían de alguna manera
el profeta, allí Dios le hacía ver que era una consecuencia de la vida desagradable en la que habían estado viviendo. Pero Dios, aún en medio de la disciplina, tiene un mensaje de esperanza. Dice, pero llegará el día, dicen que Dios establecerá un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Cuando esta palabra es escrita, la casa de Israel había sido llevada cautiva 100 años antes y nunca había vuelto. Y acá, hermano, venía Nabucodonosor conquistando todo el mundo antiguo y parecía que no había escapatoria para Jerusalén. Y si miraban los antecedentes de lo que le había pasado al reino de Israel, de que nunca más habían podido volver del cautiverio, quizás dijeron, nos espera la misma suerte a nosotros, ser diseminados por la tierra, perder nuestra identidad. Y Dios allí tiene un mensaje de esperanza, pero un mensaje de esperanza que no era un mensaje allí muy ambiguo en cuanto a su interpretación, que uno puede decir, bueno, se habrá cumplido, sino que señalaba un momento puntual. Un momento puntual, hermano, que converge allí en la institución de la Cena del Señor. Hace años atrás a mí me gusta tratar de transmitir cosas con una certeza basada en lo que la palabra de Dios enseña. Porque si nosotros empezamos a transmitir nuestras propias doctrinas y nuestras propias opiniones, no podemos después respaldar, dice, si alguien demanda razón de vuestra fe, dice la palabra. Y si nosotros venimos y predicamos una cosa y después no hay un respaldo en las escrituras que estén comprobando eso. Y recuerdo que un pastor del norte, que ya falleció, que era muy estudioso, me dijo, mirá, porque acá pasó tal cosa. Y estudiando en la palabra yo veo que ese pastor, dentro de todo el conocimiento que tenía, no tenía un conocimiento tan amplio como para poder entender la realidad de que eso que él dijo no era de esa manera. ¿Sabe que hubo una semana donde pasaron los eventos más importantes, podríamos llamarle, del ministerio de Jesucristo? Los eventos más importantes no fue el milagro en las bodas de Caná de convertir agua en vino, no fue la resurrección de Lázaro, no fue la predicación en Galilea, el lugar donde antes había vivido las tribus de Israel que yo les mencionaba, y habían sido deportados y estaba lleno de pueblo que no era, en cuanto a su sangre, no eran del mismo linaje de Abraham, eran samaritanos. La capital de las tribus de Israel era Samaria, y todos aquellos samaritanos, esa Galilea de los gentiles, tierra de Zabulón, de Neftalí, ya no vivían más ni Zabulón, ni Neftalí, ni ninguno de los descendientes. Se lo habían llevado todo cautivo. Uno puede decir, bueno, ese momento donde la predicación llega a tierra de los gentiles, ellos se consideraban a sí mismos prosélitos o convertidos al judaísmo, pero no eran, en cuanto a la herencia sanguínea, no eran gente traída de cualquier otra nación, habían sido. Y uno podría decir, qué momento de relevancia fue esto. Pero sabe que hubieron allí 6 días de grandísimos acontecimientos. Comienzan, hermano, con la visita de Jesús a Betania, 6 días antes de la celebración de la Pascua, dice la palabra. Para entender estas cosas, hermano, nosotros tenemos que escudriñar la palabra, porque usted no puede leerlo en un evangelio solo. Yo, si no, tendría que estar, vamos a leer tal verso, vamos a leer tal otro, lo distraigo, pero todo lo que yo le digo queda grabado. Puede ir a la plataforma después de la iglesia, puede volverlo a escuchar, y cada una de las cosas que uno afirma, si uno está equivocado, puede decir, pastor, usted mencionó tal cosa y yo no lo encuentro en la palabra. Que podamos cada una de esas cosas, hermano, hablar conforme a la palabra de Dios. Y 6 días antes, hermano, Jesús va a Betania. Allí estaba Betania, había una aldea pequeña que se llamaba Betfagé, y estaba Jerusalén, todo en un radio bastante reducido, a unos pocos kilómetros. Hablamos de 5 o 6 kilómetros de distancia, una cosa de la otra. Y se acercaba la fiesta de gran solemnidad, le llama la palabra. Sabe que el pueblo de Israel tenía varias festividades, algunas se entrelazaban una con otra. Por ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura se entrelazaba con la celebración de la Pascua también. Y para la fiesta todas las personas sabían que había un compromiso. Dios le había establecido, dice a Moisés, cuando lo sacó de la tierra prometida y se celebra la primer Pascua y todo lo demás, dice, cuando entren a la tierra prometida, dice, una vez al año cada varón se va a presentar. Entonces era un momento donde
se aglomeraba muchísima gente en esa temporada, porque en obediencia a lo que Dios les había señalado, venían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Alguien puede decir, es intrascendente, hubiera sido lo mismo celebrarla en Galilea, hubiera sido lo mismo celebrarla en cualquier otro lado, pero Dios los estaba conduciendo, hermano, a un tiempo y a un lugar puntual donde Él estaría realizando una obra anunciada y esperada por tanto tiempo, y era la manifestación de Jesucristo abiertamente al público como el Cordero de Dios. Pocos lo sabían. Juan el Bautista lo había identificado, se lo transmitió a algunos de sus discípulos, pero el resto del mundo todavía ignoraba estas cosas, como yo lo he señalado, igual que el derramamiento del Espíritu Santo fue primicias para algunos, unos pocos recibieron este privilegio de recibir eso como un anticipo de parte de Dios, pero luego llegaría el día que profetizó Joel, en los postreros días, dice: yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, y se cumplió. ¿Cuándo? En el día de Pentecostés, cuando estaban reunidos en el aposento alto esperando la promesa, dice: no se vayan a predicar antes que no hayan recibido el Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad. Y acá, hermano, pasaba lo mismo. Por tanto tiempo el pueblo había viajado, había ido allí, y se volvían quizás muchos de la misma manera que habían ido desde su lugar de origen a Jerusalén. Pero lo que no sabían era de que Dios un día, en una de esas celebraciones que parecían rutinarias porque se hacían año tras año, iba a ser un milagro de tanta importancia. Allí, en un breve periodo de tiempo, ocurren tantas cosas. Jesús, 6 días antes de la fiesta de los panes sin levadura, de la Pascua, dice la palabra, va allá a visitar a Lázaro, que había resucitado. Y muchos, dice, fueron, no solamente, dice, porque habían escuchado, sino que también querían ver con sus ojos a aquel que había resucitado de los muertos y a aquel que había hecho el milagro, que era Jesús quien había hecho este milagro. Y allí se empieza un poco a mover la noticia de que algo estaba pasando. Los hermanos, si usted recuerda de Jesús, le decían: ¿por qué no vienes y te das a conocer abiertamente? No había llegado el tiempo. Dios tenía un tiempo, igual que tiene para llamar a cada persona, igual que tiene para hacer una obra en la vida de cada persona. Y nadie sabe cuándo es ese momento. Solo el que lo recibe, hermano, sabe en qué momento Dios transforma su vida. Pero es para que, le digo esto, para que usted también esté atento, porque capaz que hoy es el día que Dios ha decidido tocar su corazón para transformarlo y mudarlo en una nueva persona, como hizo cuando recibió la palabra a Saúl, dice, y le dio la palabra, y dice, cuando se dio vuelta, Dios mudó su corazón y fue otra persona. Dios, hermano, puede hacer ese milagro en la vida de cualquiera de los que están abiertos en su corazón a recibirle. Y sabe que allí va y se reúne, participa de una cena con las 2 hermanas y Lázaro. Va aquella mujer, dice: Jesús es ungido en Betania, recordará el encabezado de uno de los evangelios. Y allí arrancan una serie de disensiones. ¿Por qué hizo esto? Bueno, no vamos a extendernos demasiado en eso. Y a continuación se da la entrada triunfal en Jerusalén. Se estaban en Betfagé, una pequeña aldea allí cercana a Jerusalén. Dijo: id a la aldea que está enfrente. Dice: hallaréis un pollino, vayan, desátenlo. Dice: y si alguien le pregunta, ¿qué está haciendo? ¿Por qué desata el pollino? Dígale: el maestro lo necesita. ¿Para qué? Se cumpliera la profecía que había profetizado Zacarías 9:9. Dice: he aquí tu rey, manso y humilde, montado sobre un pollino. ¿Qué relevancia tiene esto, hermano? Que es una figura, sabe que en todo lo que representaba el tabernáculo de reunión y el orden de culto, las separaciones que había desde los atrios hasta el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, era toda una figura de lo verdadero para entender, hermano, una realidad celestial que tenía a todas las personas ajenas al trono de Dios, al trono de la gracia, y no podían acceder. Era necesario que accediera un sumo sacerdote, y Dios nos revela en la carta a los Hebreos que ese sumo sacerdote eterno es Jesucristo, y por eso cuando fue crucificado, y allí dice el velo del templo se rasgó, dice, mostrándonos, explica la carta a los Hebreos, un camino nuevo y excelente hacia el trono de la gracia.
Antes venían una y otra vez y pedían perdón, Señor, hice esto otro mal. Y se volvían a la casa, pero no tenían una buena conciencia. Al otro día venían y volvían a pedir perdón por lo mismo, porque no se iban convencidos de la eficacia de eso. Pero ahora, hermano, Dios se provee de una mejor ofrenda y el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había venido allí. Ahora, como le decía recién, hermano, Jesús entra y allí parece todo un regocijo bárbaro, porque la entrada triunfal en Jerusalén ocurrió durante ese periodo de 6 días que menciona la palabra, previo a que Jesús sea crucificado, a que se instituya la cena del Señor. Iba en el pollino allá y parecía, desde el punto de vista humano, uno miraba y decía, ¿cómo entendió el pueblo? ¿Cómo lo reciben? Mire qué bien. Pero en realidad, hermano, buscaban un caudillo militar, buscaban un Dios de acuerdo, un líder de acuerdo a sus propias expectativas y no de acuerdo a las expectativas de Dios. Y los juicios de los hombres y con los juicios de Dios, hermanos, son totalmente dispares uno de otro. Pero ese mismo Jesús que entró en un pollino allí montado en Jerusalén, porque con la cena del Señor anunciamos su muerte hasta que Él venga, va a volver, como dice el libro de Apocalipsis, montado el jinete del caballo blanco, montado en un caballo blanco, hermano, para establecer su juicio y establecer el reino de Dios sobre la tierra. Ahora, en esa cena del Señor, este pastor había dicho, sí, mirá, porque primero celebraron la Pascua, después se paró, porque si usted estudia los 4 evangelios va a ver que comenzaron a cenar. Allí entre medio, Juan 13, se levantó Jesús, tomó una palangana, hablando en criollo, un lebrillo, dice Reina Valera, le lavó los pies, hagan lo mismo los unos con los otros, y luego tomando el pan lo partió y dijo, comed, esto es mi cuerpo, y vosotros partido, después tomó la copa, bebé de ella todos, dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Todo eso lo ven en los 4 evangelios, como yo le venía diciendo. No era tampoco la Pascua, porque algunos se marean ahí y dicen, bueno, con la fiesta de los panes sin levadura, también comenzaba, el mismo día comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, se sacrificaba el Cordero Pascual. Cuando Jesús se reunió allá a comer, no estaba comiendo el Cordero Pascual, porque el Cordero Pascual se sacrificaba en la tarde siguiente. Jesús se reunió a cenar con los discípulos. También presta atención, no era el santo desayuno ni la santa merienda. Era la Santa Cena. Era de noche y se reunieron allí y se sentó con ellos. Si usted es un estudioso de la palabra, también sabe que la palabra de Dios dice que el día, nosotros decimos, el día comenzó hoy a las 0 horas. El día, según la Escritura, comienza con la puesta del sol. Está la noche, y si fue la noche y la mañana, lea el libro de Génesis, y la creación, y si fue la noche y la mañana del día 1, y fue la noche y la tarde del día 2, y así le sigue enumerando. Cuando se reúnen ahí, hermano, ese día iba a comenzar la Pascua, pero ese día arrancó con la noche y después en el día. Y durante el día, en la tarde, se sacrificaba el cordero. Mire qué casualidad. Cuando el pueblo de Israel estaba sacrificando el cordero, el verdadero Cordero de Dios colgaba allí de un madero. Hermano, porque la palabra de Dios, hermano, nos revela y todas las cosas conducen a la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y hermano, nosotros cuando hemos entendido estas verdades, es necesario porque el participar de la cena del Señor, primeramente, somos un cuerpo. Y hermano, uno mismo capaz que nos ponemos a pensar, ni siquiera tenemos que ir al correr la semana, capaz que hoy en el correr del día, en algo criticamos al otro. Aunque no lo hayamos dicho, con nuestro pensamiento. Porque muchas veces, hermano, se peca con el pensamiento. También mire que Simón, el fariseo, cuando fue la mujer y derramó, si supiera, dice, ¿qué tipo de mujer es esta? No lo dijo en voz alta. Y muchas veces uno critica, qué feo le queda el pantalón a este hermano, qué feo le queda a lo otro. Tenemos, hermano, esas cuestiones. Bueno, muchas veces, hermano, se está allí errando, se está allí pecando, pero allí había venido Jesucristo a darles una lección. No terminaban de entender las cosas, hermano, porque en medio de todo eso dice, Jesús estaba dolido en gran manera, dice, se conmovió en espíritu, dice, les digo la verdad, dice, esta es la última vez que voy a tomar. ¿Sabe? Jesús anduvo como 40 días más haciendo milagros, comió panes y peces allí con los discípulos a la orilla del mar de Galilea.
pero aquella fue la última vez que tomó del fruto de la vid. Y todos los evangelios, y el apóstol Pablo en la carta de Corintios, 1 Corintios capítulo 11, nos dice, de cierto os digo que no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que lo haga en mi reino, cuando venga el Padre allí junto con Jesucristo. ¿Qué le parece, hermano? Todas esas cosas son las que nosotros tenemos la necesidad de estar anunciando a otros. Y como le decía, hermano, a veces en cosas sin importancia nosotros estamos criticando, mirando torcido a los demás. Los discípulos, hermano, eran iguales. Dice, estaban allí en medio de la cena y empezaron a discutir entre ellos. Dice, no, yo soy más importante que vos porque el bajo es el que da la nota. Y no, dice Elijah, no, el más importante es la batería porque lleva el ritmo. En distintos diálogos, pero lo mismo pasaba entre los discípulos. Empezaron a discutir entre ellos quién era más importante. Y hermano, la palabra de Dios nos enseña de que somos un cuerpo. La iglesia de Dios es un cuerpo. Y en un cuerpo, hermano, uno no le dice a esta mano no te preciso, o a este ojo no te preciso, o a la oreja no te preciso. Todo es importante. Y hermano, les vino a enseñar esa lección Jesús. Mientras ellos estaban discutiendo, les introduce allí una de las últimas enseñanzas. Dice, un nuevo mandamiento les voy a dar. Había enseñado un montón de cosas a los discípulos, hasta la institución de la cena del Señor. Dice, pero les voy a dar un nuevo mandamiento. ¿Cuál? ¿Cuál, Señor? ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Si aprendemos eso, hermano, vamos a hacer una iglesia totalmente diferente. Totalmente diferente. Así que yo lo dejo con esa última enseñanza, al menos antes de ofrecer su vida. Jesucristo nos da esa enseñanza. Dejen de estar mirando, de querer un lugar de preeminencia, de ser más importante que el otro. Dice, ámense unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Y ese mensaje iba para nosotros también, hermano, porque es el amor de Jesucristo que ofreció su vida en la cruz del Calvario para perdonar su pecado, mi pecado. Que Dios los bendiga.